Le damos la bienvenida a todos, especialmente a nuestro disertante de hoy, al doctor Gerardo Leota, que nos va a hablar acerca de la evaluación del síndrome urémico hemolítico por consumo de carne bovina argentina. Bueno, adelante Gerardo, te escuchamos con atención. Gracias Augusto, muchas gracias a todos. Voy a tratar de que no sea una charla muy amena, a pesar de algunos tecnicismos. El tema de la presentación es una evaluación de riesgo cuantitativa de síndrome urémico hemolítico por consumo de carne bovina en la Argentina. Para hacer una pequeña introducción, arranco como en las clases de microbiología, clasificando Escherichia coli. Escherichia coli hay muchísimas cepas, muchísimos serotipos. No todas son patógenas, son habitantes normales del tracto intestinal del hombre, de los animales, inclusive se las encuentra en el medio ambiente, pero hay un grupo que se las clasificó en estos seropatotipos, que sí causan enfermedad en el hombre y en los animales, y están clasificados según su perfil epidemiológico, sus factores de virulencia, en estos 6 grupos, que es Escherichia coli enterohemorrágico, la que más afecta de forma más severa al hombre, Escherichia coli enterotoxigénico, enteropatógeno, enteroagregativo, enteroinvasivo y de adherencia difusa. Esta era una clasificación que nos gusta particularmente a los veterinarios, porque tenemos bien en compartimentos estancos, pero las bacterias tienen una gran promiscuidad e intercambian factores de virulencia, entonces no es tan fácil encasillarlas. Acá vemos un diagrama donde se propone cómo este intercambio de factores de virulencia hace que estas categorías se vean mezcladas. Un ejemplo que podemos mencionar fue el brote de síndrome urémico hemolítico que se produjo en Alemania en el año 2011, que justamente era una Escherichia coli enteroagregativa que adquirió la capacidad de expresar la toxina Giga, principal factor de virulencia del grupo enterohemorrágico. ¿Y cómo es esta patogenia, o el mecanismo de patogenia de una Escherichia coli productora de toxina Giga? Brevemente, las bacterias llegan, se unen de forma inespecífica a los pilis, a las microvellosidades de los enterocitos, y empiezan a expresar un factor de adherencia íntimo, denominado intimina, que está codificado en un gen que se llama EAE, y una vez que se genera esta adherencia íntima, la bacteria empieza a internalizar en el enterocito distintos factores de virulencia, y entre ellos hay algunos efectores que lo que hacen es desorganizar el citoesqueleto de los enterocitos. Se forma un pedestal y lo que se produce es un problema para la absorción particularmente de líquidos, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza una diarrea acuosa. Una vez que la bacteria formó este pedestal, que se produce la diarrea acuosa, a través de un sistema de secreción tipo 3, la bacteria va a internalizar la toxina Giga. La toxina Giga es una toxina a subunidades que va a actuar particularmente en el ribosoma, y va a afectar la síntesis de proteínas, y va a matar a la célula. La célula se muere, pero la toxina no queda inactiva, y pasa a la microvasculatura. Y de la microvasculatura después ocasiona una enfermedad sistémica y se va a unir específicamente a receptores que van a estar que están ubicados en el endotelio vascular, de distintos órganos, pero especialmente del glomérulo renal. Entonces lo que causa es una insuficiencia renal, en principio aguda, que puede evolucionar a crónica. Entonces, si una persona ingiere un alimento o toma contacto con apenas 100 unidades formadoras de colonia, de 10 a 100 bacterias, va a tener a lo largo después de 3 días, de un periodo de incubación de 3 días, una diarrea acuosa por el mecanismo que acabo de explicar. Y 2 días más va a padecer una diarrea sanguinolenta, que es un signo patognomónico de la enfermedad. Diarrea con sangre.
Después de la diarrea con sangre y hasta que la toxina llega a estos receptores que van a estar en el endotelio vascular y particularmente del riñón, después de 7 días, y que quizás la bacteria no está más en el intestino, pero la toxina sigue actuando, va a causar síndrome urémico, puede causar síndrome urémico hemolítico en aproximadamente un 5 a un 10% de los casos. Esto está basado en datos históricos de Argentina. Y un 90-95% de los casos se van a recuperar. Pero ¿qué pasa con este 5 a 10% de los casos que evolucionan a síndrome urémico hemolítico? Pueden tener o consecuencias leves o consecuencias graves que pueden desembocar en una insuficiencia renal crónica. Esto puede afectar a esta enfermedad a un chiquito de 6 meses, por dar un ejemplo, y va a padecer insuficiencia renal crónica con consecuencias severas y quizás entre los 25 y 30 años deba ser trasplantado. Y después tenemos un porcentaje de muerte. La letalidad de esta enfermedad, ahora vamos a ver algunas cifras, pero ronda en la Argentina entre el 1 y el 2%. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas de la infección por STEC. Puede haber, por supuesto, aportación asintomática y especialmente en adultos, diarrea acuosa, diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico, que se caracteriza por diarrea sanguinolenta, palidez, hematomas, edema, hipertensión arterial, letargia y convulsiones. Esto es una descripción de manual, muy somera y resumida. Siempre suelo preguntar cómo se imaginan a un chiquito menor de 5 años afectado por síndrome urémico hemolítico. Y esta es una foto que utilizo en un chiquito que tiene insuficiencia renal aguda, que debe estar dializado para poder pasar ese momento de enfermedad sistémica. Ahora bien, esa es la parte más clínica. Veamos cuáles son las vías de transmisión de Escherichia coli productor de toxina Shiga. Escherichia coli productor de toxina Shiga, el principal reservorio está, el principal, no el único, en los rumiantes. De los rumiantes, particularmente el ganado bovino de carne y de leche. Hay un feedback, un intercambio entre los animales, los bovinos, y el medio ambiente. Por dar un ejemplo, hace algunos años hicimos un trabajo en la provincia de Entre Ríos, donde pudimos demostrar que había clones persistentes de STEC en el potrero de terminación, de engorde, de terminación de los animales, previos a ir al frigorífico. 3 meses persistían los clones, o sea, el animal podía ir al frigorífico, pero la bacteria quedaba en el ambiente. Llegaba un lote nuevo y había se perpetuaba de esta manera determinados clones. De los animales puede llegar al agua, particularmente si pensemos en un establecimiento de cría intensiva, un feedlot, donde se pueden contaminar, se produce una enorme cantidad de materia fecal. En esa materia fecal puede haber enormes cantidades de STEC, pueden contaminar las napas superficiales. Esas napas superficiales son las que se utilizan precisamente para darle de tomar agua a los animales y a veces al hombre, y no está potabilizada. De los animales puede llegar por contaminación cruzada en la producción primaria de otros alimentos, como por ejemplo vegetales. Después de los animales se puede contaminar la leche, si que son animales de tambo, y si es que la leche no se pasteuriza. Por eso se recomienda, para prevenir este tipo de enfermedades, siempre consumir leche pasteurizada. Y respetar, por supuesto, las buenas prácticas de manipulación, las buenas prácticas de producción y implementar un sistema de aseguramiento de la calidad, de análisis de puntos críticos y análisis de control, en la industria frigorífica. ¿Para qué? Para que la bacteria que está en el animal, en el bovino, no pase a la carne. Y todas estas rutas pueden llegar al hombre. También, entre las vías de transmisión, tenemos el contacto directo del hombre con los animales y la contaminación cruzada de productos que pueden llegar a estar contaminados y que están crudos, con productos que no van a sufrir un proceso de cocción y por contaminación cruzada llegan a otros alimentos. Y por supuesto la transmisión persona a persona. Ahora bien, este es un análisis muy interesante que hace poco que lo preparé,
porque siempre se menciona a la Argentina como un país endémico, el país que tiene una de las endemicidades y una prevalencia altísima de síndrome urémico hemolítico, y muchas veces se dice, bueno, somos los que estamos al tope del síndrome urémico hemolítico en el mundo. Uno de los ejercicios que hice fue comparar, a ver, si estamos comparándonos con el mundo, ¿todo el mundo reporta síndrome urémico hemolítico? Bueno, resulta que no. Y después, de la forma en que lo reportan, no es siempre la misma. Entonces no podemos comparar. Este mensaje sirvió para hacer muchos estudios de síndrome urémico hemolítico, pero no es del todo certero. Comparemos los datos existentes y al menos oficiales que hemos podido recopilar. No en todos los países es de notificación obligatoria, en algunos países como Uruguay, que no es de notificación obligatoria, existe información, existen datos, y Argentina sí se destaca por tener un muy buen sistema de vigilancia, que está basado en unidades Centinela. En el caso de, si vamos a compararlo por población total y la prevalencia de síndrome urémico hemolítico cada 100.000 habitantes, Argentina tiene 0,6 casos cada 100.000 habitantes. Canadá 1,9, Uruguay 0,4, Chile no lo informa cada 100.000 habitantes, Australia 0,07 y Estados Unidos 0,6. Si comparamos los reportes por menores de 15 años, Argentina tiene 2,6, Chile 3,4 casos cada 100.000 habitantes y Estados Unidos 0,14. Si vamos a la edad de mayor riesgo, que son los menores de 5 años, Argentina tiene 6,3, Canadá 4,2, Uruguay 5,4 y Australia 0,5. La situación se pone para Argentina con mayor alarma cuando estamos hablando de chiquitos menores de 1 año, donde la cantidad de casos es de 12,9 cada 100.000 menores de 1 año, y en Estados Unidos es de 1,4. Al comparar la letalidad, Argentina tiene una letalidad de 1,7, Uruguay de 1,2, Chile de 2,7, Australia de 12 y Estados Unidos de 3,3. Estos son los datos que se pueden comparar. Como verán, no todos los países se informan de la misma manera, sí cabe acá la mención que en Argentina preocupa, y enormemente debiera preocupar, a menores de 5 años y particularmente menores de 1 año. Ahora bien, bueno, están los micrófonos cerrados, pero acá suelo preguntar, ¿qué imaginan cuando ven esta foto? Un chiquito de menos de 5 años y una hamburguesa. Enseguida pensamos síndrome urémico hemolítico. Y acá es donde entra la percepción del riesgo. ¿Qué tan cierto es que las hamburguesas son el vehículo de esta enfermedad? Y ahí viene una propuesta que, si quieren, los invito a que lo hagan, al menos internamente. Si alguno se anima a decir, aunque sea por chat, alguna cifra, ¿cuál es el porcentaje de casos de SUB en la Argentina asociados al consumo de carne? ¿Quién se anima a decir algo? Tienen todos los micrófonos cerrados, ¿no? Somos pocos, pueden abrir los micrófonos y hacer comentarios si quieren. Acá hay en el chat. 80. Salvador dice que yo lo voy a anotar porque después me olvido. 80%. ¿Alguien más? Ni idea. Ni idea. Bueno, nos quedamos con este 80 en principio. Esto es percepción, ¿no es cierto? Esto los invito a hacer este ejercicio, pero como consumidores. ¿Qué es lo que estamos pensando? O cómo vemos a ver si pasa. Ahí está. Estos son los datos oficiales, datos crudos de la vida real, informados por Argentina en un documento que se elaboró para la Organización Mundial de la Salud, donde en el periodo 2002 a 2015 se pudo asociar el síndrome urémico hemolítico, casos de síndrome urémico hemolítico, a productos cárnicos. En el 2002 fue carne picada, en el 2008 carne picada y un embutido semiseco, en el 2014 carne picada y en el 2015 carne picada. O sea, 4
casos en los cuales se pudo identificar el alimento. Como verán, el agente etiológico es siempre el mismo, en este caso, es 157H7, y si hacemos este ejercicio y pensamos que en la Argentina se reportan anualmente entre 300 y 500 nuevos casos, entre el periodo 2002 y 2015, hubiésemos esperado que haya entre 3.900 y 6.500 nuevos casos en ese periodo de 13 años, donde se pudo identificar el alimento, el origen de la enfermedad, solamente en 4, o sea, estamos hablando del 0,06%, muy inferior al 80%. Estos son los datos duros. Ahora, es muy difícil llegar, como les dije antes, cuando se produce la enfermedad sistémica, probablemente no esté más la bacteria, y imagínense lo que significa ir a buscar el alimento, que generalmente es muy difícil que se lo conserve, y ya pasó entre una semana y un mes, muy difícil que se encuentre el alimento que causó la enfermedad. Entonces, ahí tenemos, como percepción tomo el 80%, que sería como consumidor, y como dato oficial tenemos un 0,06. Hay una enorme brecha, hay algo que seguramente es intermedio, pero no está dimensionado. Entonces, por eso, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina solicitó a la Red de Seguridad Alimentaria de CONICET realizar esta evaluación cuantitativa de riesgo. La estructura del análisis de riesgo consta de 3 grandes módulos. Uno es la evaluación de riesgo, que está basada en ciencia, es neutra, es objetiva. La gestión de riesgo, que incluye al dato científico, decisiones políticas y otras variables para poder implementar formas de reducir ese riesgo, de poder controlarlo, si sería ideal. Y después la comunicación de riesgos. Pero para eso tenemos que conocer mediante la evaluación qué es lo que está pasando y con la gestión poder gestionarlo y después recién comunicar. Vayamos exclusivamente a ver la evaluación de riesgo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el peligro, conocer y dimensionar si existe un problema y cuál es la evidencia de existencia de ese problema. Hacer después una evaluación del peligro, cuál es la dosis infectiva, en este caso les mencioné, es muy baja, al menos para 257H7 es de 10 a 100, UFC totales, y cuál es la severidad, en este caso no hay duda que hay severidad, causa una enfermedad severa como el síndrome urémico hemolítico. Evaluación de la exposición, cuál es la probabilidad de consumir alimentos contaminados, ahí necesitamos mucha información. Primero, qué tipo de alimento y la población, dividirla en rangos etarios y cuáles son los hábitos de consumo. Y después, cuál es la carga del peligro en el alimento durante el proceso. Si hablamos de carne, veamos qué tipo de producto y si en el proceso se puede aumentar o reducir la carga de esta bacteria. Y finalmente, la caracterización del riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Cuál es la severidad? ¿Cuál es la incertidumbre? En este proceso hay mucha incertidumbre que debiera ser considerada. El trabajo nosotros lo hicimos, fue enviado a publicar, lo pongo para destacar a los que participaron en el trabajo. Fue un trabajo multidisciplinario con investigadores del Instituto de Genética Veterinaria, del cual yo formo parte, investigadores de la Facultad de Veterinaria de Tandil, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, investigador Marcelo Signorini de Inter Rafaela, y invitamos a 2 investigadores externos, uno de España, que fue coordinador del panel de biohazard de la EFSA, y otro investigador de la Universidad de Minnesota que se especializa en este tipo de estudios. Entonces, con esto lo que intentamos hacer fue eliminar cualquier tipo de sesgo local. Y ellos hicieron las veces de abogados del diablo, donde nos iban marcando donde había dudas o qué es lo que se podía corregir y que no nos vayamos, que no exageremos, que no minimicemos. Así que fue un ejercicio espectacular. El objetivo del estudio fue realizar una evaluación cuantitativa de riesgo del síndrome urémico hemolítico en niños menores de 15 años, asociados al consumo de carne bovina contaminada con STEC en 2 sistemas de frigoríficos de Argentina. ¿Cuáles eran estos 2 sistemas? Aquellos que tienen HACCP y que identifican a STEC como peligro, Escherichia coli productor de toxina Giga como peligro. En este caso estamos hablando de los
de aquellos frigoríficos que tienen exigencias internacionales, como los que propone, los que exige la Unión Europea, aunque no lo hace en su normativa, pero sí lo pide en los puertos de frontera, o como pide Estados Unidos o Israel, por dar algunos ejemplos. Y aquellos que no tienen un sistema de HACCP, o que lo tienen, pero no incluyen a STEC como peligro. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Tomamos como productos a evaluar cortes cárnicos enteros, hamburguesas comerciales súper congeladas y carne picada. Para el caso de los cortes enteros tenemos dos escenarios. El corte entero que se produce en un frigorífico y que es envasado al vacío y que tiene un sistema de aseguramiento de la calidad hasta el producto terminado. Y después tenemos los cortes de las carnicerías. En la carnicería llega la media res y el carnicero la desposta y ese producto tiene otro riesgo, ¿no es cierto? Porque no tiene un sistema de aseguramiento de la calidad hasta el producto terminado. Las hamburguesas super congeladas que sí tienen un sistema HACCP y que identifican este como peligro, el Código Alimentario Argentino al menos así lo pide, y la carne picada que en la Argentina la gran mayoría la compra en las carnicerías. Después lo que hicimos fue, una vez que están definidos los productos, determinar o al menos recopilar cuál es la frecuencia y tamaño de la porción diaria por rango etario. Acá tenemos 3 rangos etarios, de 6 a 23 meses, de 2 a 5 años, de 6 a 15, y ahí tenemos la cantidad de porciones que consumen, por ejemplo, chiquitos de 6 a 23 meses, porciones de cortes. 0,52 porción, cada porción tiene 65,9 gramos. De hamburguesas consumen 0,01 porción, de 58,4 gramos, y de carne molida 0,11 porciones de 43,8 gramos, y así con cada rango etario. Y después tenemos el consumo anual por rango etario, toda esa población. ¿Cuánto consumen los chiquitos de 6 a 23 meses de cortes? 383.461.310. De hamburguesas, 11 millones. De carne molida, 81 millones de porciones. Estos datos no los generamos nosotros, sino que los recopilamos de la encuesta nacional de nutrición que se hizo en el año 2002 en la Argentina. Esto es muy importante, tener esta información para hacer este tipo de estudios. Y después lo que necesitábamos era conocer los hábitos de consumo de carne bovina de los argentinos. Y no había una encuesta nacional que refleje cuáles eran estos hábitos de consumo. Entonces, como no existía, la hicimos. Y recopilamos 5.658 resultados. Esta encuesta fue muy valiosa porque es prácticamente una cuarta parte de este estudio. Bueno, ¿cómo sigue la situación? Este es el flujo de trabajo. Acá consideramos la producción primaria, y en la producción primaria consideramos variables que entendíamos que podían llegar a tener algún tipo de impacto en la presentación del síndrome urémico hemolítico. Por ejemplo, la edad de los animales menores. Animales jóvenes siempre se dice que tienen mayor portación, entonces tomamos animales de menos de 18 meses o adultos más de 18 meses. El sistema de producción, si es un sistema intensivo o si es uno semi-intensivo. La estación climática, si es primavera o verano, otoño-invierno. Evaluamos también el impacto del transporte. En el caso del transporte no había datos en la Argentina, entonces hicimos un metaanálisis con información internacional. El procesamiento y el estoqueo en los frigoríficos, cuál es la prevalencia de animales que llegan positivos al frigorífico, y después en toda la cadena de producción, desde que llega el animal hasta que sale un corte o una media res, cuáles son las probabilidades que se van sumando de aumentar o disminuir la contaminación, si es que existe algún tipo de posibilidad. Después tenemos la venta minorista, y acá dividimos cortes, con esta salvedad que les hice, en los frigoríficos que tienen un sistema de despostada y que el producto terminado es un corte envasado al vacío, hay un riesgo, y en aquellos donde el producto final es una media res que es una carnicería, y el corte se elabora y se produce en la carnicería, hay otro riesgo. La carne picada, esencialmente esta es carne picada de carnicería, que arrastra el riesgo de haber sido, de tener el desposte, de tener contaminación cruzada
e inclusive ambiental. Y las hamburguesas comerciales. Acá estamos hablando de un sistema que tiene un aseguramiento de la calidad desde el animal hasta la hamburguesa. No estoy hablando de hamburguesas caseras. Las hamburguesas caseras se consideran carne picada, las consideramos carne picada. Es un alimento elaborado a base de carne picada, comprada en una carnicería. Y después consideramos también todos los hábitos de los consumidores. Cuál es la frecuencia de consumo, cuál es el punto de cocción que prefiere para un corte, cuál es el punto de cocción para una hamburguesa, dónde los conserva, si lo come con ensaladas o no lo come con ensaladas, etc. Al que le interesa, tengo la encuesta, está a disposición, y el trabajo también. Y después la caracterización del peligro. Acá se consideró la dosis respuesta, el tamaño de la porción, la frecuencia de consumo, y la probabilidad de enfermar. Acá, a modo de ejemplo, tenemos todas las fórmulas que fuimos aplicando para determinar la probabilidad y la proporción, por ejemplo, de animales sacrificados en distintas estaciones. La prevalencia de STX en animales que fueron producidos en otoño-invierno, y así. Cada una de las variables fueron calculadas con una fórmula de probabilidad. Vayamos a ver en producción primaria. Acá también tengo que hacer una aclaración. Una cosa es el dato duro, crudo, cuando nosotros vamos a un establecimiento y tomamos muestras de un bovino por hisopado rectal y analizamos en el laboratorio, y otra cosa es cuando analizamos muchos trabajos y estimamos la probabilidad de ocurrencia con base en estas fórmulas que acabo de mostrar. El modelo lo que nos dio a nosotros con toda la información recopilada en la Argentina es que la prevalencia media de STX en bovinos es de un 25%. Trabajos publicados en Brasil, Estados Unidos, Italia, España, el dato duro dice que pueden estar entre 21 y 36%. Paraguay, Canadá, Alemania, Irlanda, Inglaterra, Francia, Australia, entre un 44 y un 84% han reportado. Y lo interesante de este trabajo es que con los datos que nosotros utilizamos, no fue posible demostrar asociación estadística entre las variables de la producción primaria y el riesgo de desarrollar síndrome urémico hemolítico con ninguno de los productos de carne. O sea que en principio hay que generar más información, o quizás el mismo proceso de producción de la carne quita este factor, le quita peso a este factor asociado a estos factores asociados a la producción primaria. Respecto del transporte, el impacto combinado del O'Reilly del transporte sobre la prevalencia de STEC en el ganado fue de 1, o sea, neutro. Impacta o no impacta prácticamente entre todos los trabajos que se desarrollaron. Sí es cierto que de los cuales se recopiló información, porque insisto, de Argentina no hay datos, y sí es cierto y hay que considerar que esto puede cambiar si se hacen trabajos sobre el impacto del transporte. Hay frigoríficos que compran ganado a muchos kilómetros de distancia, y el estrés asociado al ganado, algunos autores lo proponen como un factor predisponente para la mayor carga de STEC en el animal. Pero bueno, con lo que tenemos nosotros en este trabajo no es neutro, no genera ningún tipo de impacto. Después, en la planta en el frigorífico, nosotros comparamos el tipo de frigorífico, aquel que aplica HACCP, contra el que no lo aplica. Y ahí tenemos un montón de variables que fueron descritas en el proceso. Y como podrán ver, ahí hay una serie de fórmulas. Cuando empezamos con el trabajo llegamos a sumar hasta 14 hojas de Word de fórmulas para poder determinar la probabilidad. No los voy a aburrir, pero lo que intentamos hacer con la aplicación de estas fórmulas de probabilidad y de este tipo de modelo es poder dimensionar la contaminación cruzada y poder estimar también la incertidumbre asociada a este proceso. Entonces, se evaluaba la contaminación cruzada, se evaluó desde la media res al corte, del corte al recorte, del recorte a la picada y de la picada a la hamburguesa. En el frigorífico también fuimos tomando datos de trabajos publicados previamente en distintos periodos,
distintas acciones, medidas de intervención que se fueron aplicando, no voy a entrar en detalle, trabajos que se hicieron sobre frigoríficos que aplican HACCP, más validación de intervenciones hechas en condiciones de experimentación, como por ejemplo la aplicación de distintos ácidos orgánicos y la aplicación de irradiación, que también nos genera ahí un punto muy interesante. ¿Qué pasa si aplicamos este tipo de intervenciones, si reduce o no la carga y si eso impacta en la prevalencia del síndrome urémico hemolítico? Y en el caso de los productos elaborados en Argentina, particularmente hamburguesas y cortes, también se tomaron datos, más allá de los trabajos científicos, se validaron con información que no era científica. Por ejemplo, acá tenemos datos de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires, que ellos hace muchos años que hacen un monitoreo sostenido para detectar STEC en productos cárnicos, algunos trabajos realizados en Chile, pero con producto argentino, trabajos realizados en Brasil con productos argentinos en góndola, los RAF de la Unión Europea, el sistema de alerta de la Unión Europea, cuántos RAF hubo por STEC con productos argentinos, y también tomamos datos para validar de empresas que elaboran particularmente hamburguesas, para poder ver si nuestro modelo era coherente con los resultados que ellos iban encontrando, o con lo que se iba informando por una autoridad sanitaria o en otros países. Y también tomamos información generada por nuestro propio grupo de trabajo con frigoríficos de tránsito provincial. Acá tenemos la información que obtuvimos del otro grupo de frigoríficos. Todo lo que les mencioné anteriormente son frigoríficos que tienen un sistema de aseguramiento de la calidad y este otro no lo tiene. Entonces de acá obtuvimos toda la información para poder hacerlo. En frigorífico, los resultados que obtuvimos: la prevalencia de STX, no de STEC, sino de STX, en medias reses se estimó en un 23% para frigoríficos que tienen HACCP y que además identifican a STEC como peligro, y en un 43% en los frigoríficos que no tienen HACCP o que lo tienen pero no identifican a STEC como peligro. Comparamos con otros países. Estados Unidos informan en un rango de entre 23 y 61%, en Reino Unido en un 27%, la prevalencia de STX. Y el aislamiento de STEC en Argentina, trabajo duro, o sea, busqué muestra y la analicé, nos da en plantas con HACCP STEC entre un 5.8 y un 9%, depende del trabajo. Estos son datos duros. El 23% que tiene el dato anterior es un dato que ya incluye las incertidumbres y está calculado con todas estas fórmulas probabilísticas. De acá también se destaca que implementar un único estándar sanitario tendría un mayor impacto en la reducción de la incidencia de SU en la Argentina. Cortes y recortes. La prevalencia de STX estimada en frigoríficos con HACCP STEC fue del 28%, y de aquellos que no lo tienen, de un 49%. Uruguay informa un 28% en trabajos duros, Estados Unidos un 36%, Chile, Brasil, Canadá, Italia, un rango de 0,7 a 8,4. Acá no está incluida la incertidumbre, ¿no? Ni la contaminación cruzada, ni ninguna de todas estas variables que les mencioné. El nivel de prevalencia de STX estimado para carne picada en este trabajo fue de 73,6%. Y el dato duro de análisis directo en los trabajos publicados en la Argentina oscila entre un 6 y un 45%. Eso es con detección de STX en producto. Si nosotros le agregamos todas las probabilidades de contaminación cruzada y de posible incorporación de la bacteria a lo largo del proceso, se va a un 73%. Dato duro: Chile, Brasil, Estados Unidos, Italia, España, Australia, entre un 2 y un 49%. La prevalencia de STX estimada en recortes en nuestro modelo fue del 30%. Recorte es el producto de mayor riesgo. Imaginen la media res, pasa a cuarto, del cuarto a cortes, y todo lo que va quedando
se destina a recortes. Ese recorte se utiliza, por ejemplo, para hamburguesas. Entonces, el único estudio realizado en la Argentina donde se hizo un análisis de recortes, se detectó STX en un 7%, pero el modelo estima un 30% de contaminación o de presencia de STX. Trabajos realizados en Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Uruguay, el rango va entre 9 y 30. Bueno, acá más fórmulas respecto de las variables que se fueron considerando para hamburguesas comerciales en distintos puntos, el tamaño de la porción, el tipo de cocción, dónde se conserva, etc. Y acá viene la otra, habíamos dicho, yo les había preguntado anteriormente cuánto era el porcentaje de casos de SU por consumo de carne. Ahora, antes que se duerman, les pregunto. Elijan uno de estos 3 alimentos y ofrezcan un porcentaje. ¿Cuál considera que es el porcentaje de casos de SU en la Argentina asociados al alimento elegido? ¿A corte, a la hamburguesa comercial o a carne picada? Ahora carne picada. ¿La carne picada, Jorge? Sí. ¿Es el que más tiene? Sí, debería, ¿no? ¿Y? ¿Pero qué porcentaje te animás a decirle a la picada? O sea, la pregunta es, casos de SU por consumo de carne picada. Yo ya les di los datos oficiales de 4 en 13 años, pero ¿qué se imaginan? ¿Es más o es menos? Entiendo que sería más, pero un porcentaje X, el que quieran. 30. 30. ¿Alguien se imagina más? ¿Para cortes? Mucho menos. Ahí hay alguien más en el chat. Picada 45%. ¿Y hamburguesa? Ni idea. ¿Cortes? ¿Alguien dijo algo para los cortes? Tampoco. Tenemos para picada. Se identifica como el de mayor riesgo y entre un 30 y un 45%. Vamos a ver los resultados. Ahí hay un mensaje más. Cortes 20%. Bueno, vamos a ver los resultados del trabajo. Caracterización de riesgo. Para cortes, la probabilidad media de casos de enfermedad, síndrome urémico, enfermedad incluye diarrea, síndrome urémico hemolítico y muerte para chicos menores de 15 años por consumo de cortes en Argentina es menor a 10 a la menos 15. Con un número esperado de casos por año de 0. Corte. Por supuesto que acá consideramos todos los hábitos de cocción, todo, ¿no? Un trabajo similar al que hicimos nosotros, pero realizado en Canadá, la probabilidad media de enfermedad les dio 2.9 por 10 a la menos 9. O sea, 6 logaritmos más riesgo en Canadá que en la Argentina de enfermar de síndrome urémico hemolítico por consumo de un corte cárnico entero. La evaluación de riesgo incluye además un análisis de sensibilidad. ¿Qué es lo que hace este análisis de sensibilidad? Permite identificar cuáles fueron las variables que impactaron positiva o negativamente en el modelo. En este caso de los cortes, lo que vemos que aparece como factor de protección es lavarse las manos luego de manipular carne cruda y obtener el corte de un frigorífico que tiene HACCP. Como variables negativas tenemos la concentración de steak en medias reses de un frigorífico sin HACCP, la transferencia de bacterias del corte a las manos, la temperatura de refrigeración en el hogar, la transferencia de bacterias desde las manos a la ensalada, consumir ensalada junto con el corte, la temperatura de almacenamiento en frigoríficos y carnicerías, que parecen como variables negativas, ¿no? Y la prevalencia de steak en medias reses en carnicería. ¿De qué nos sirve este análisis? Porque estas son apenas un puñado de variables de todas las que nosotros analizamos. Este análisis de sensibilidad nos permite reforzar aquellas variables mediante comunicación de riesgo, o como
mediante gestión y por comunicación de riesgo, reforzar aquellas variables que están actuando como factor de protección. Y después poner mayor énfasis en aquellas variables que es necesario corregir. Las identifica claramente el análisis de sensibilidad. Vayamos a las hamburguesas. No habían dicho nada de hamburguesas. En menores de 15 años la probabilidad media fue de 5.8 por 10 a la menos 7. Casos de sub, 3.5 por 10 a la menos 8 y muerte, 4.2 por 10 a la menos 9. El número actual esperado de casos con estos datos, ¿no?, de síndrome urémico hemolítico debido al consumo de hamburguesas comerciales para la Argentina es de 4 casos por año. Es lo que se esperaría con la información que nosotros aportamos al modelo. Y en la Argentina se hizo un trabajo, hace 10 años, 11 años atrás, donde la probabilidad media de SUB por consumo de hamburguesas fue de 4.6 por 10 a la menos 8. Un valor bastante parecido al que obtuvimos en este modelo. En el análisis de sensibilidad, ¿qué es lo que aparece como factor de protección? En el caso de la hamburguesa comercial supercongelada, la forma de almacenamiento en la carnicería, en los almacenes, en los supermercados y en el hogar. ¿Por qué? Porque son hamburguesas supercongeladas, están en el freezer. La chance de que la bacteria crezca no existe. Y también se identifica la preferencia de cocción por los consumidores. El consumidor argentino consume la hamburguesa bien cocida. La gran mayoría, no todos, ¿no?, pero la gran mayoría lo consume cocida. Y después, como variables negativas, tenemos la concentración de steak en las medias reses en frigoríficos con HACCP, la temperatura de los refrigeradores en el punto de venta final, desvíos, importantes desvíos en las góndolas, y la prevalencia de steak en recortes, que es la materia prima de la hamburguesa. De carnicerías y venta al público obtuvimos información de un montón de trabajos, había más de 50 trabajos publicados en la Argentina. Obtuvimos también información del programa Carnicerías Saludables y se hizo lo mismo. La probabilidad de que la bacteria llegue con la media res, pero que la carnicería no se transforme en un catalizador de Escherichia coli productor de toxina Giga. Entonces, ¿qué probabilidad hay de contaminación desde la media res a los cortes? ¿Qué probabilidad hay de los cortes y de la media res a las manos del carnicero? De las manos del carnicero al grifo, a la canilla. Se lavó las manos el carnicero y ¿qué probabilidad hay de que se vuelva a contaminar cuando cierra la canilla? ¿Qué probabilidad hay de que esté contaminada la mesada? ¿Qué probabilidad hay de que la carne contamine a la picadora? ¿Qué probabilidad de que la picadora contamine a la carne? Y bueno, todo eso se midió con un montón de fórmulas que están ahí, si les interesa se las paso. Y acá el resultado que nos dio la carne picada es que en menores de 15 años la probabilidad de enfermedad por consumo de alimentos elaborados a base de carne picada es de 9 por 10 a la menos 7. Y síndrome urémico hemolítico es de 5.4 por 10 a la menos 8. La probabilidad de muerte sería de 6.4 por 10 a la menos 9. Entonces, ¿qué es lo que se esperaría con esta información? ¿Cuántos casos de síndrome urémico hemolítico en la Argentina por consumo de carne picada o alimentos elaborados con carne picada? 28 por año. Si lo comparamos con Australia, la probabilidad media de enfermar de SUB por consumo de carne picada les dio de 6.4 por 10 a la menos 5. 3 logaritmos más riesgo en Australia de enfermarse de SUB por consumo de carne picada que en Argentina. Y en Canadá, 10 a la menos 6. O sea, 2 logaritmos más de riesgo en Canadá que en la Argentina. Influye mucho el hábito del consumidor, porque el consumidor argentino también, al menos con las encuestas que hicimos, tiene como hábito de consumo la carne picada la cocina bien. El tema es cómo maneja la contaminación cruzada después, ¿no? Pero bueno, en el análisis de sensibilidad, ¿qué es lo que se destaca en la carne picada como factor de protección? La preferencia de cocción de los consumidores. Y como variables negativas, comer ensaladas junto con la carne molida, la tasa de transferencia de la picadora a la carne, en la carnicería, ¿no? La concentración de steak en frigoríficos que no tienen HACCP, la forma de almacenamiento en el hogar, la temperatura de almacenamiento en el hogar. La forma de almacenamiento en el hogar también incluye los días que lo tienen, ¿no?, en la heladera.
y la prevalencia de STEC en medias reses en la carnicería. Ese es el que se lleva muchos porotos. Y con toda esta información, después lo que podemos hacer, lo que hicimos fue una evaluación de escenarios. Particularmente lo hicimos con carne molida. Les voy a mostrar una parte del estudio. El modelo basal nos dio que se esperarían 28 casos de síndrome urémico hemolítico por año debido al consumo de carne molida. Si nosotros aplicamos mejoras en las carnicerías, de estos 28 se reducirían a 16 casos. Pero si se aplican mejoras en los frigoríficos que no tienen HACCP-STEC o que no tienen HACCP, los casos se reducirían de 28 a 5. Ese es el análisis de escenario. Entonces, esto a un gestor de riesgo le significa, es un valor inmenso, porque con la evaluación de escenarios puede prever qué medidas tomar y qué éxito tendrían en esas medidas reflejado en la salud pública. En este caso, hablando particularmente de la cadena de carnes. Ahora bien, nos podemos preguntar, que es la pregunta que nos hicimos todos los que trabajamos en esto. ¿La endemicidad del síndrome urémico en la Argentina se debe al consumo de carne? Bueno, como respuesta, primer acto reflejo es la causa del SUB, es multifactorial. No está asociada únicamente con carne. No estoy diciendo que la carne no es un alimento de riesgo, de hecho está demostrado con todo lo que les mostré antes que sí es de riesgo, pero no es la única causa, esto es multifactorial. En la Argentina hay poca información sobre otras posibles fuentes de alimentos y rutas de transmisión. Se sabe mucho de carne, pero no tanto de vegetales, por ejemplo. Y no se sabe tanto de productos lácteos. Y se sabe poco, no es nada, pero se sabe bastante poco de la transmisión persona a persona. El consumo de alimentos crudos como carne, lácteos, vegetales es una fuente potencial de Escherichia coli productor de toxina Shiga. La exposición ambiental, el contacto directo con animales y la transmisión persona a persona son reconocidos factores de riesgo. Se reconocen, pero no tenemos tanta información como con la carne. También es interesante analizar que la subpoblación afectada, o la más afectada por síndrome urémico hemolítico en la Argentina, son chiquitos menores de 1 año, que generalmente no comen tanta carne, aunque la encuesta nacional de nutrición nos está diciendo que el producto que más consumen son cortes. No es que se comen un churrasco, sino que la familia les prepara a partir de un corte carne. La tasa anual en esta subpoblación aumentó del 2018 al 2019 ligeramente, de 12.3 casos cada 100.000 niños a 12.9. Acá hay un aumento de la prevalencia de síndrome urémico hemolítico en esta población. En el periodo 2011 al 2015 hubo 39 brotes de síndrome urémico hemolítico en la Argentina. Este es un dato interesante porque hasta ese momento, hasta que se publicó esto, no se hablaba de brotes. Se hablaba que esta es una enfermedad en la Argentina que no causaba brotes como en otros lugares del mundo. Resulta que había 39 brotes en ese periodo. 30 de esos brotes se asociaron a los hogares. 5 fueron asociados a jardines de infantes y 4 con la comunidad. Cuando hablamos de jardines de infantes y la comunidad, también pudimos recopilar trabajos realizados en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en el AMBA, donde se demostró que el 75% de los chicos de zonas urbanas y suburbanas y el 68.7% de adultos sanos que trabajan en jardines de infantes de Buenos Aires tenían anticuerpos contra la toxina Shiga. Este es un dato muy interesante, sobre todo cuando vemos que hay 5 brotes que están asociados con jardines y 30 que están asociados con hogares. Puede ser por alimentos, sí, pero ojo, no dejemos de mirar la transmisión persona a persona y las buenas prácticas de higiene, sobre todo en los colegios y en los jardines de infantes. La transmisión persona a persona, especialmente, cumple un rol fundamental, o sea, debemos ver con énfasis, no dejar de ver la transmisión persona a persona, inclusive no hay trabajos que lo demuestren, pero ¿por qué no el hombre como reservorio de determinados serotipos de Escherichia coli productor de toxina Shiga? Así como esta Salmonella typhi, que está asociada con el hombre,
y es especie específica. Hay algunos serotipos que no digo que sean especie específica, pero en la Argentina el primer serotipo es O157, el segundo es O145. Pero O145 en la cadena de ganado bovino, nosotros no le aislamos nunca. No hay reporte en la Argentina de haber aislado O145 de un producto cárnico, pero es la segunda en orden de prevalencia. ¿El humano puede ser reservorio de este serotipo? Habría que trabajarlo. Después, tenemos que considerar también, uno lo asocia con alimentos, pero en los datos que hay en el mundo, de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el CDC, el ECDC, el 54% de los brotes de enfermedades causadas por STEC no se asociaron con ninguna fuente de alimento específico. O sea, más de la mitad no está asociado con alimentos. Es un dato. Es difícil hacer la asociación, pero estamos hablando de brotes, ¿no es cierto? Y bueno, estas son las principales conclusiones del trabajo. Se estimó una menor prevalencia de STX en canales asociadas a frigoríficos que aplicaron HACCP-STEC, un 23.3%, que en aquellos que no lo aplicaban, casi un 43%. El riesgo estimado de síndrome urémico hemolítico fue de 1.7 veces inferior por el consumo de cortes provenientes de un frigorífico que tenía un sistema de aseguramiento de la calidad y que identificaba STEC como peligro. Los casos de SUB anual estimados fueron 32 relacionados con los diferentes productos de carne. Entre hamburguesas, picada y cortes se esperaron aproximadamente unos 32 casos, lo que equivale a un 10% del total de casos de la Argentina. Por supuesto que es necesario continuar trabajando, como dice en la filmina, trabajando con la cadena de producción de carne vacuna, pero no hay que dejar de ver este problema como multifactorial y trabajar con otras cadenas de alimentos, la transmisión persona a persona y sobre todo fortalecer el estudio de brotes, reforzar el estudio de brotes con el fin de reducir el impacto de esta enfermedad, tremenda enfermedad, en la población infantil, que es particularmente menor de 5 y muy especialmente menor de 1. Bueno, hasta acá está la presentación. Ahora dejo de compartir y abrimos a preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Gerardo, por esta extensa, sesuda y profunda presentación que denota un trabajo formidable atrás y que denota también lo complejo de este problema, ¿no? Entre otras cosas me hizo perder un poco el temor que me había surgido cuando un frigorífico nuestro anuncia la puesta a la venta de unas super hamburguesas, y en la promoción por lo menos aparecen de este espesor. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan buena cocción se puede hacer sobre un producto de ese tipo, ¿no? Por suerte acá también se cocinan muy bien las hamburguesas. Yo creo que el mayor consumo proviene de las hamburguesas comerciales de venta en la cadena, en las cadenas de hamburguesas más conocidas. Y uno habitualmente las ve bien cocidas ahí. Bueno, muy interesante, muy buena la terminación que abre todo ese panorama distinto a lo que uno piensa, por lo menos yo con mi rudimentario conocimiento de este síndrome, y abre la posibilidad de otra fuente de producción del mismo. Hay una pregunta formulada por Salvador Puñi, capaz que no está escuchando. Él ponía en el chat, si tenemos 300 a 500 casos por año, a donde solo 20 o 30 casos son por carne picada, si paretizas, ¿a dónde corresponde el 80% del 80 sobre 20? Y pide la opinión. Bueno, ahí está el remate de la presentación. Hay que seguir estudiando el tema de que es multifactorial, y es necesario hacer este tipo de estudios con otros alimentos, y por supuesto reforzar la vigilancia epidemiológica, que si bien es sólida, es necesario reforzarla aún más. Y por supuesto, esto es una evaluación de riesgo, esto tiene que estar asociado con la gestión. Este trabajo fue puesto a disposición de autoridades nacionales y provinciales para que conozcan más o menos los resultados y que también a ellos les sirva tomar alguna medida de gestión. Y por supuesto que el análisis de sensibilidad, que fue lo que creo que tiene muchísimo valor,
puede nutrir a campañas de comunicación, apuntando directamente a las variables que van a generar algún impacto en la reducción del síndrome urémico hemolítico asociado al consumo de carne. Pero esa es la pregunta del millón, ¿cómo explicamos el resto del 90% de los casos? En este estudio no lo podemos. Lo que sí pudimos llevar luz a que no es solamente 4 casos de 3.900, que es lo que se puede demostrar con estudio epidemiológico duro y hacer el vínculo alimento con el caso clínico. Es más, es lo que todos sospechábamos, pero no pensamos que iba a dar este número. Sinceramente pensamos que iba a dar más. Claro, el fenómeno es muy complejo y cuanto más eficaces son las medidas de higiene y de cocción de los alimentos y de preparación de los alimentos, más difícil es pesquisar la causa, el origen de cada uno de los focos, ¿no? A mí me llamó la atención la cifra de Australia, que muestra una muy baja incidencia, pero una muy alta letalidad. Ahí debe haber un desconocimiento de muchísimos casos, y solamente se detectan los más graves, ¿no? Parece que la forma de detección e información que tienen los distintos países debe variar muchísimo, y por eso tanto rango de diferencia, ¿no? Exacto. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, una pregunta? Yo tenía una pregunta. Sí, doctor Hall, adelante. Me produjo mucha curiosidad la importancia relativa de la ensalada. ¿Eso qué refleja? ¿La contaminación en la cocina? Exacto, contaminación cruzada en el hogar. ¿Y el vinagre no hace nada? El vinagre, bueno, ahí entre todos los trabajos que mencioné nosotros validamos ácido acético sobre medias reses, ¿no? Ácido acético, ácido láctico, ácido acético, láctico y cítrico, perdón. Y lo que vimos es el que está aprobado, al menos no para la ensalada, sino como para las medias reses y para la carne, es el ácido láctico, y tiene un impacto, pero es muy bajo. De todas las intervenciones que nosotros evaluamos y que fuimos trabajando, la que mayor impacto tiene es la irradiación. En la carne, ¿no? Sí. En la ensalada, no. Sí, el ácido láctico puede causar algo, pero por supuesto que no una esterilización. Y acá tenemos que considerar que la dosis infectiva es muy baja. Claro, es bajísima. En el caso de la irradiación, en forma experimental, llegó a reducir con una baja dosis de irradiación de 2 kg, logramos bajar 5 logaritmos de STEC. El ácido láctico, en condiciones controladas, en el mismo estudio, logramos reducir 0.3 log. O sea, más de 10 veces tuvo más éxito la irradiación que el ácido láctico. Por mencionar alguna de las intervenciones que estuvimos evaluando. Yo no lo mostré, pero en el análisis de escenario también hicimos un análisis de escenario con intervenciones. Y cuando se aplica irradiación, los casos esperados son 0. En carne picada. Acá hay dos aportes más. Ramón dice, la causa multifactorial donde intervengan vegetales crudos como zanahoria o remolacha aporta una cantidad de enterobacterias muy importante. Y Salvador Puñi pregunta, ¿el congelamiento a menos de 18 grados? El congelamiento a menos de 18 grados deja la bacteria latente. Pensemos que estamos hablando de carne picada o hamburguesas, tiene un porcentaje de grasa que también actúa como crioprotector, y la bacteria puede llegar a estar viva en una hamburguesa hasta por 8 años, congelada. Eso con el congelamiento. Y la otra eran los vegetales. En la Argentina hay estudios hechos con vegetales, no abundan, pero en los trabajos que se hicieron no se encontró gran presencia de STEC. Sin embargo, se sabe, por otros lugares del mundo, Estados Unidos, en la Unión Europea,
de la cantidad de brotes masivos que fueron ocasionados por el consumo de vegetales. Sin embargo, en la Argentina no tenemos esa información. O no fue asociado nunca. Pablo pregunta, ¿qué hay del primer tratamiento aprobado en el mundo para prevenir el desarrollo del síndrome urémico hemolítico por científicos argentinos del Instituto del Eluar? Esto es una de las charlas que se dio en la Academia de Veterinaria. Hay un tratamiento que está en estudio, que esperemos que sea exitoso, sí. Perfecto. Igual esto, como asumimos que es una enfermedad transmitida, en principio es una enfermedad transmitida por los alimentos, la prevención, si hay un tratamiento es bárbaro, si hay, bueno, no puedo hablar de vacuna porque no hay, pero la prevención se hace en la producción de alimentos y en el manejo de los alimentos a conciencia. Sin desmerecer, ¿no? Por supuesto que si hay un tratamiento, bienvenido sea, pero esto tiene que ser combinado. Así como es multifactorial la causa, la resolución también es multifactorial. Y es común para con las demás enfermedades de origen entérico, ¿no? Absolutamente. Algo que nos disparó a nosotros y que habíamos empezado a hacer una encuesta allá por hace aproximadamente un año, es considerando el impacto que tienen las prácticas de higiene, empezamos a hacer una encuesta desde la academia para las instituciones educativas. ¿Qué tantos elementos de higiene personal tienen los colegios? Y yo ponía como ejemplo un chiquito con una enfermedad viral, diarreica, y que va al baño y no tiene papel higiénico. Sí. ¿Cómo se limpia? Y después va a lavarse las manos y quizás tiene agua, pero no tiene jabón. Y no tiene para secarse, entonces salpica. Disculpen la crudeza del relato, pero es qué tantos elementos de seguridad, de higiene personal hay en una escuela. Y cuando empezamos a hacer la encuesta, a los meses sucedió justo cuando empezaban las clases esta situación tan poco feliz del SARS-CoV-2 y se suspendieron las clases. Pero sí, la información que recopilamos antes, yo creo que probablemente después de esta pandemia, las prácticas de higiene en los colegios van a estar a la orden del día y vamos a poder comparar las encuestas previas con las posteriores a la pandemia. Claro. Pero no tengo dudas que el efecto pandémico del coronavirus generó algo positivo para este tipo de enfermedades y de prácticas de higiene, ¿no? Asociado a las prácticas de higiene. Ni que hablar, acá ya la incidencia de enfermedades respiratorias ha disminuido muchísimo en este invierno. Y justamente, claro, hay mucho aislamiento de las personas, pero también el uso del tapaboca, en fin, las medidas propugnadas. Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo, Gerardo, que quedamos pipones con tu conferencia. Fue muy ilustrativa y realmente valió la pena haber estado acá. Te agradecería si nos podés mandar el trabajo, porque hay mucha gente interesada, entre otros el académico Grunberg, que tiene problemas personales para estar en estas charlas, y hacerle llegar la información. El trabajo todavía no está publicado, fue enviado a publicar, esto es muy reciente, pero en cuanto esté publicado, por supuesto que con mucho gusto se los voy a pasar. Lo que sí les ofrezco, si necesitan, es la presentación, lo que quieran, no hay ningún problema, y si alguien tiene dudas para ver o analizar las fórmulas y todo el modelo que usamos, también a disposición. Perfecto. Y la conferencia va a estar colgada en la página web y en el canal YouTube de la Academia Nuestra. Bueno, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias a todos por la presencia, creo que nos ganamos la tarde hoy.